En este webinar descubrirás cómo establecer relaciones estratégicas y auténticas, el arte de vender sin vender, claves para el seguimiento efectivo sin parecer insistente, cómo construir confianza y cerrar acuerdos con impacto. Buenos días a todos. Saludos a los que ya están conectados mientras el resto se conecta. Bienvenidos a nuestra segunda versión de Speak Up, que es un espacio que hemos creado en realidad es para conversar. Hemos traído temas y los vamos a ir discutiendo, pero la idea es que le guardemos la mayor parte del tiempo para sus preguntas e ir elaborando. En la primera versión hablamos del poder de los contactos y sentí que era una muy buena evolución de cómo pasar de esos contactos a los contratos. Y para eso quiero primero empezar compartiendo una historia. Yo venía del mundo de la tecnología de información y obviamente que era una lucha férrea en cada contrato. Y a veces tienes este cliente, en ese caso para mí era un banco, e imagínate, el sistema informático se cayó. Y ahí es donde viene algo que yo llamo el poder de dar la cara. O sea, cuando ese cliente te da esa oportunidad y algo sale mal, termina siendo, si es bien administrado, un gran poder para poder seguir cerrando contratos y solidificar la confianza que el cliente tiene contigo. Así que no debemos entrar en pánico cuando tenemos algún desafío, al contrario, lo que tenemos que hacer es dar la cara. Porque cuando ese banco se cayó, agarré una maleta, ropa y me mudé al banco, al centro de cómputo del banco, hasta que finalmente descubrimos que alguien sin querer dentro del banco había cometido un error y era la razón por la que se había caído, y quedó claro con el cliente que había sido así. La relación con ese banco definitivamente que cambió dramáticamente a partir de ese incidente, porque se dieron cuenta de que no nos pusimos a decir que no era nuestra culpa o era culpa del banco, sino que nos enfocamos en la solución del problema. Así que hay un poder que creo que también tenemos que ir explorando, y es el poder de dar la cara. Hay una regla de oro, y es que los contratos son la consecuencia de relaciones bien cultivadas. Nosotros en inglés usamos un término que se llama lifetime value of a customer, o sea, qué es lo que ese cliente te compra a lo largo del tiempo. Y usualmente estamos muy enfocados en cerrar esa primera transacción, pero se nos olvida, una vez que ya tenemos ese cliente, qué es lo que tenemos que hacer para que dure en el tiempo y sea una relación más rentable para ambos. Así que definitivamente yo soy un convencido que independientemente si la relación es digital o la relación es física, tenemos que tener eso. Entonces lo primero para poder empezar a ver eso es, tenemos una herramienta en MoveUp que llamamos el mapa de relaciones claves, o en inglés el Stakeholder Map, donde lo que tenemos que ver es ese mapa de personas que son importantes para nosotros poder eventualmente cerrar ese contrato. Y ahí les hago una reflexión, y es que cuando tú necesitas la relación, ya es muy tarde. Por eso es importante ser proactivos y planificar y decir, ok, si yo quisiera cerrar un contrato en 3, 6 o el año que viene con ese cliente, ¿quiénes son esas personas claves que tenemos dentro de esa organización con las cuales deberíamos empezar a desarrollar una relación? Tengo clientes que me han dicho, no, ya yo fui a ese cliente y me dijo que no. Pero cuando investigamos con quién han estado hablando, no estaban hablando con las personas claves. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, los clientes afortunadamente salen en revistas, tienen redes sociales, hacen publicidad, pautan en medios. Y si nosotros no le estamos dedicando tiempo a entender qué es lo que ellos le están diciendo al mercado para entonces identificar a las personas, entonces no lo vamos a poder hacer. Ahora, ¿cómo? Una vez que ya identificamos quiénes son, tenemos que investigar, o sea, tenemos que hacer nuestra tarea, y afortunadamente hoy hay más información que la que había cuando yo empecé, pero tenemos que buscar cosas en común. Si ellos montan bicicleta y tú montas bicicleta, ahí tienes algo con el que puedes empezar la conversación. Yo no juego golf, pero sé que esa es una de las herramientas que muchas personas utilizan. Puede ser que encuentres que están padeciendo el mismo dolor, o sea, no están creciendo y tú no estás creciendo, no están cobrando y tú no estás cobrando. O sea, habla como empresario y no como vendedor. Y puede ser que descubras que están tratando de hacer algo similar. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que comparten
la responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad del mundo, y puede ser otro punto de coyuntura que te lleve a que cuando tengas esa relación o ese contacto, la conversación no sea meramente transaccional y puedas ir construyendo esa relación. Y lo otro es el timing, ¿no? A veces nuestra agenda no es la que domina la agenda de nuestro cliente. Ellos pueden estar pasando por una fusión, pueden estar pasando por un problema personal y nosotros insistiendo no vamos a lograr que nos presten atención, al contrario, pareciéramos un estorbo. Y ahora voy a hablar algo que muchos de ustedes me escribieron cuando empecé a promover Speak Up, y es cuando dijimos cómo vender sin vender. Y me explico un poco. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, a veces tú entras a una tienda y el vendedor va detrás tuyo y al final terminas yéndote porque lo que no quieres es que esté detrás tuyo y nada más te deje tocar la zapatilla o tocar la camisa o ver el carro, porque tu intención en ese momento no es comprar. Así que lo importante que tenemos que hacer es, y lo dije en la versión anterior, es dar los depósitos, empezar a darles información que no tenían. Empezar a tener, depósitos o regalos que nosotros les empezamos a hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es estar en el top of mind. Tú no puedes entrar en contacto con alguien y ese alguien no sabe que tú existes. Y les comento otra anécdota. Y disculpen, voy a poner mi reloj de timer porque es relevante para esto. Yo veía que en Navidad todo el mundo regalaba licor, romponche o algo, y tú al final cuando ibas a Navidad y te tomabas lo que te habían regalado, no te recordabas quién te lo había regalado. O sea que era un regalo casi que efímero. Pero en esa ocasión a mí se me ocurrió que le iba a regalar un reloj de arena y le iba a poner el logo de mi empresa. Y de hecho lo hice con láser para que no le quitaran el sticker. Porque había visto, como les había comentado la vez pasada, que un gran CEO de un banco alemán, el único objeto que tenía en su escritorio era un reloj de arena. Y cuando hice el regalo en Navidad y empecé a visitar a los clientes, me di cuenta que la mayoría de ellos lo tenían. Pero ellos me empezaron a llamar, tú fuiste el que me regaló el reloj de arena. O sea que ellos ya tenían en su mente, en su top of mind, que yo existía y que era el del reloj de arena. Encontremos esa forma. Y ese es dándoles algún tipo de servicio gratuito, que sepan que tú existes. Y hoy hay tantas opciones, como vemos hoy en día hay podcasts, que tú salgas en uno y que te vean y que puedas compartir tu historia. Y lo otro es que les voy a recomendar un libro que me sirvió mucho. Yo fui a un evento de Microsoft y eventualmente trabajé muchas veces con Franklin Covey, pero este señor asociado a ellos se llama Mahan Khalsa y él escribió un libro que la idea principal del libro es que te movieras de la solución. En vez de ir a ofrecer una solución, que te movieras de ahí, que lo que trataras era de entender qué es lo que el cliente está tratando de lograr, qué dolor realmente tiene, en lugar de ir con una propuesta en la primera opción. El libro, y ahora se los apunto ahí, Let's Get Real, Let's Not Play. Pero el concepto principal es el de que no vayamos a vender, vayamos a escuchar y a entender. Y eso nos va a dar la opción de poder entender cuál es la oportunidad real que nosotros tenemos con ese cliente. Ahora, ¿cómo hacemos ese puente hacia el contrato? Vamos a tener luces verdes. Una vez que hemos empezado a cultivar la relación con las personas que pusimos en el mapa de relaciones claves, esas relaciones eventualmente nos van a dar luces verdes. De repente te comparten un desafío proactivamente, o sea, no se los has preguntado y dices, hey Julio, mira que estoy sufriendo de que mi servidor se cayó y no lo pude levantar, ¿qué opinas tú de redundancia? Esas eran, por ejemplo, las conversaciones que nosotros teníamos. O al principio era, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos usar Ethernet o Token Ring? ¿Cuál tecnología es más confiable? Sé que les estoy hablando de términos que no son muy relevantes hoy en día, pero eso era lo que pasaba en ese momento. Te pido un consejo sobre algo. O sea, cuando tú tuviste que expandirte a Perú, ¿cómo lo hiciste? Miren que no me están preguntando nada asociado a la solución que yo le doy, pero ya nos posicionamos como empresarios que estamos hablando cosas comunes y que desarrollamos una confianza y que yo me sentiría cómodo trabajando contigo, Julio, en el futuro. Cuando empiezan a hablarte, ¿sabes qué? Yo en el 2026 lo que quiero es hacer un app digital que me permite interactuar con mis clientes y tokenizar mi relación con ellos.
Cuando ya te comparten eso, no lo están haciendo porque sí, lo están haciendo porque de alguna forma entienden o que puedes agregarle valor a su plan o que puede ser un proveedor para ellos. Y también, si te preguntan, ok, ¿cómo tú, por ejemplo, el otro día tenía una conversación y me dice, Julio, pero ¿cómo tú manejas tu relación con tus clientes? ¿Qué CRM tú estás utilizando? Y aunque yo no vendo CRM, eso ya demuestra que tenemos luces verdes que podemos empezar a movernos hacia discutir nuestras alternativas para ellos. Y dentro de eso viene una transición natural, y eso es lo que yo llamo el destino. Cuando tú empiezas a compartir, cuando estas luces verdes salen, entonces eso me recuerda a un cliente que hicimos algo por ellos y tuvimos este resultado. Ellos tenían el mismo problema que tú y esto fue lo que lograron trabajando con nosotros. Y así ya no es que estamos vendiendo, porque al final del día sí, estamos vendiendo, pero lo estamos haciendo de una forma orgánica, natural, evolutiva y con la confianza del cliente que desarrolla esa oportunidad de tener relaciones a largo plazo. Y bueno, tú mismo tienes que empezar a hablar del tema. ¿Te gustaría que lo exploráramos? ¿Te gustaría que pudiéramos ver las distintas alternativas? ¿En qué momento de la semana o el mes te gustaría que pasara por tu oficina y te comentara? ¿O qué tal si vienes a mi oficina y te muestro lo que nosotros tenemos? No es una mala alternativa. Y después viene el arte de la propuesta. O sea, yo no sé si ustedes han experimentado que te llegan propuestas y lo primero que se dedican es 5 o 6 páginas a hablar de lo grandioso que es la empresa que está haciendo la propuesta. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que dedicarle y de una forma concisa es a demostrarle a ese cliente cómo nosotros entendemos, producto de nuestra interacción con ellos, nosotros entendemos lo que ellos hacen, lo que ellos son, lo bien que les va, lo mal que les va, dónde hay oportunidades, cómo está el equipo. Porque si él entiende que tú entiendes, no tienes por qué explicarle que te graduaste de Harvard y que tienes 5 diplomas y que has trabajado con 1000 clientes, etc. Eso ya salió a lo largo de la conversación. Y la propuesta debe tener, debemos llegar allá cuando tú dices, ok, ¿qué tal si exploramos algo? Por eso te digo que tenemos que ir con calma y a veces los números no nos permiten ir con calma, pero lo más importante es ir con calma. ¿Qué tal si exploramos las distintas alternativas que tenemos? ¿Qué tal si hacemos un diagnóstico? Yo me voy a tu oficina sin compromiso, hago un diagnóstico y de ahí sale lo que salga y tú decides si lo podemos hacer. ¿Qué tal si hacemos un plan piloto? Hagamos algo pequeño y si obtenemos el resultado que estamos esperando, entonces vamos con el resto de la organización. Y este consejo lo aprendí de un gran mentor que tuve cuando yo era más joven y me decía, Julio, cuando pierdes la venta, no te vayas triste o te pongas bravo, al contrario. Regálale algo a ese cliente. Puedes regalarle un libro, puedes regalarle un reloj de arena, le puedes regalar una pluma de tu empresa, algo, y dale las gracias y además sigue pendiente. Porque el porcentaje de decisiones que fallan en los negocios es tan alta que si tú haces eso con elegancia, el día que ellos fallen, te van a llamar a ti. Y no te puedo explicar la cantidad de veces que eso me ocurrió. Así que yo creo que ya tenemos 15 minutos aproximadamente, quisiera pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero para cerrar por lo menos la discusión, yo creo que el consejo número 1 es agarremos una hoja de papel, un iPad, una tableta y pongamos ahí, a mí me gustaría trabajar con cliente A, cliente B y cliente C, investiguemos, porque la mayoría de esta información cuando vas al tab de quiénes somos de las empresas, ahí te lo ponen, y busca quiénes son esas personas claves con las que tienes que tener relación. Busca esos puntos de contacto en los cuales tienen cosas en común y trabaja todos los días. Trabaja todos los días porque definitivamente siendo el fundador, el emprendedor, el gerente, el vendedor, la tarea más importante antes de vender y lograr tus números es el desarrollo de esas relaciones. Y son relaciones que metodológicamente estoy convencido que nosotros podemos convertir en contratos, y no solo contratos una vez, sino muchas veces. Así que con eso quisiera abrir el escenario para que me hagan, que traigan preguntas y que las discutamos entre todos.
Eres joven, ya tienes tu negocio o una idea que quieres desarrollar. Ya tienes clientes, seguidores, ya pagas tus cuentas. Pero es hora que enfrentemos la realidad. El 25% de los emprendimientos no pasan del primer año. El 50% de ellos no llegan al quinto. Y el 80% no llegan a cumplir 10 años. Para que no seas parte de esta estadística, Move Up. Hagamos crecer tu empresa. Bueno, ahí le pusimos un pequeño comercial de Move Up y quiero compartirles, bueno, Move Up es lo que nosotros hemos creado para ofrecerle a aquellos emprendedores jóvenes metodologías que están disponibles para las grandes empresas y que compartirlas y entender sus negocios y poderlo hacer. Pero lo que nos hemos encontrado es que hay mucha gente que no tiene el tiempo de dedicarle 2 días de consultoría y hemos creado este espacio que es como un curso o taller donde a partir del 8 de marzo por 4 sábados consecutivos tenemos cupos limitados porque lo queremos hacer presencial aquí en la oficina. A los que se inscriban y les vamos ahora saliendo de Speak Up mandarles más información de cómo se pueden inscribir, costo, etcétera, para que entonces podamos estar aquí compartiendo, ya saben, 4 sábados y la información viene dentro de un rato. Y bueno, inscríbanse en Speak Up, ya tienen el enlace. A ver, preguntas. Es más importante todavía. Pero si ustedes ven los grandes productos, ok, regreso contigo, Luciano. Si tú ves los grandes productos hoy en día, no se están promocionando ellos. Lo que los grandes productos hacen es que te muestran los escenarios de uso del producto para que tú entiendas cuando lo compres para qué lo puedes utilizar. Así que en ambos casos es importante, porque lo otro es, a mí me sorprende el nivel de relación, de confianza que hay entre un influencer y sus seguidores. O sea, la gente te habla de ellos como si los conociera, pero ellos los llevan a sus vidas. Y a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Otra pregunta, Luz. Si mi negocio es un producto helados, ¿cómo conseguir o captar inversionistas para crecer? Bueno, aquí tengo mi letrerito de Jump que lo tapa la pregunta. Bueno, para eso, Luz, yo te recomendaría que habláramos de Move Up, ya sea la versión curso los sábados o la versión consultoría. Porque lo que tenemos que hacer es preparar tu negocio para que podamos demostrarle a un inversionista en qué tiempo va a recibir retorno sobre su inversión, por qué este negocio de helados va a ser el más exitoso, por qué estos helados son diferentes a los otros helados. Y ese es un trabajo que tenemos que empaquetar, porque la forma en que los inversionistas analizan a los negocios es distinta a la que los clientes lo analizan. Me escribes por DM y después vemos las opciones. Cristian, ¿cómo dar el salto de clientes pequeños a clientes gigantes? Mira, Cristian, eso fue algo que a mí me pasó. O sea, yo cuando empecé, mis clientes eran pequeños, pero yo me enfoqué en clientes difíciles, más que pequeños o grandes. En esa época, 94, 95, el Southern Command de los Estados Unidos estaba en Panamá y el canal, yo sé que es un tema relevante, pero en ese momento no era la ACP, sino era el Panama Canal Commission. Si tú lograbas que esas 2 instituciones trabajaran contigo, la reputación que tenía de lo estrictos que eran en lo que ellos querían hacer, me ayudó a poder convencer a otras organizaciones a que trabajaran con nosotros. Así que ese es un ejemplo. Que lo estricto del cliente, lo que lo espera de ti sea importante. Ahora, si tú logras que muchos clientes pequeños confíen en ti, eventualmente ese cliente grande te dará la oportunidad. Y siempre busca, y por eso digo que cómo vamos de el contacto al contrato. Posiblemente por el tamaño que tiene tu empresa no te van a dar el gran contrato, pero van a empezar a darte pequeñas cosas que te ayudarán a que cuando algo sale mal estés ahí, a que les resuelvas los problemas que otros proveedores les causaron.
a que estuviste ahí cuando nadie más estaba y eventualmente te darán la oportunidad para esos grandes contratos dentro de esos grandes clientes. ¿Cómo puedes parecer dando seguimiento sin ser insistente? Bueno, ese es un arte, pero definitivamente que si eres intenso no va a dar resultado. Al contrario, hoy en día te bloquean de WhatsApp, te bloquean de Instagram. Por eso me retrotraigo al principio, Víctor, y es que si tú logras empezar a desarrollar la relación, y yo te digo, Víctor, ¿qué tal si hablamos la semana que viene de Move Up? Y tú me dices, mira, Julio, la verdad que la semana que viene voy a estar enredado, después viene carnavales. Llámame después de carnavales. Tú anotas y lo llamas. Y digo, hey, como tú me dijiste que te llamara después de carnavales, te estoy llamando. Si nos ponemos intensos, creo que el efecto al final termina siendo contrario. Pero eso lo hacemos con la práctica. A veces podemos practicar y ser un poquito intensos. Siempre lo que debemos hacer es llegar a acuerdos, hablar francamente. Y ese es otro tema que me gustaría tocar en alguno de los speak-ups siguientes, y es las conversaciones cruciales, cómo las podemos administrar. Daniel, ¿cómo se ven en el día a día cultivar relaciones con clientes e inversores? Bueno, nuevamente son dos. Con los inversores es armando el caso de negocio de nuestro negocio, consiguiendo redes como Jump y como otras para ver cómo nos ponemos enfrente de ellos y cómo logramos que inviertan en nuestro negocio. Eso es algo que yo le estoy dedicando mucho tiempo y por eso fue que sacamos Jump, porque siento que está todavía en pañales en Panamá, cuando en otros países está muy avanzado. Ahora, ¿cómo se ve en el tema de los clientes? Bueno, mira, reuniones, tomándote un café, yendo a eventos donde pueden coincidir. A veces hay compañías que hacen eventos, cámaras de comercio que hacen eventos, tienes Expocomer, tienes charlas, tienes que invertir en poder asistir a donde ellos van a asistir. Y bueno, no te quedes sentado en la esquina, asegúrate de que ya identificaste que estaba ahí y cómo vas a sacar el tiempo para conversar. Y ve preparado también. Pero es físico. Al final del día, dependiendo de tu negocio, si me lo comentas, podemos expandir un poco más, porque si es un negocio digital, definitivamente que no, pero termina, y tal vez es el punto que estoy tratando de transmitir, y es que debe haber un balance entre lo que nosotros hacemos en el mundo digital y un balance en lo que hacemos en el mundo físico. Wanda. Hola, Wanda, ¿cómo estás? Hola, Julio. Laboro en la compañía multinacional en el departamento de ventas. Se me hace difícil ganarme la confianza de los clientes donde antes los manejo otro asesor y llevamos años llevando su cuenta. ¿Cómo haría para ganarme su confianza? Bueno, depende del contexto. Si el asesor anterior era buenísimo y tú lo que estás luchando es con que tú seas tan buena como él, bueno, eso solo va a tomar tiempo y conociéndote, Wanda, estoy seguro que lo vas a lograr. Pero lo que tú estás experimentando en realidad es precisamente de lo que estamos hablando, del poder de los contactos. No se transfiere, tú no transfieres la confianza de una persona a otra. Yo confío en ti, tú confías en mí, pero si mañana te pongo a trabajar con otro, y ese es uno de los retos que tienen los negocios, inclusive como el mío, porque si las personas están acostumbradas, y ayer hablaba con un potencial cliente que me decía, el reto que yo tengo es que la gente me quiere ver a mí y no quiere ver al resto de las personas que trabajan conmigo. Eso hace que tu negocio no escale. Entonces lo que tenemos que hacer es ir creando esa confianza con el resto. Ahora, si lo que ocurre es que ese asesor que estaba antes que tú quedó mal, entonces te va inclusive a tomar más tiempo ganarte la confianza de ellos, pero siempre demostrando de que tú eres diferente. Ahora, Wanda, si quieres me llamas y conversamos y nos tomamos un café. Johnny, tengo un negocio de llantas, quiero asesoramiento en finanzas, inventario, entre otros problemas para enfocar mi negocio. Bueno, Johnny, en mi caso muy particular la forma sería Move Up. Ya como te dije, ya sea la versión consultoría aquí, donde le dedicamos, para que estén claros, le dedicamos 2 días al análisis del negocio, la estrategia y qué es lo que tenemos que hacer, y después por 3 meses le damos seguimiento a la ejecución y estamos disponibles para ustedes para poder asesorarlos y sobre todo conectarlos, porque muchos de los negocios de hoy en día
y por eso empezamos con el tema de conectar. El reto más grande son o las conexiones o las ventas, que yo al final del día, pues es el punto que estoy tratando de transmitir hoy, es que es lo mismo. Taira, ¿cómo se puede convencer a un cliente que el tuyo es mejor a pesar que hay muchas opciones en el mercado? Bueno, lo primero, y ese es un trabajo, ese es un trabajo que hay que hacer. Cuando estás en una industria en donde hay muchas alternativas, el trabajo importante es por qué mi producto es distinto al del resto. Y la vez pasada les comenté el mundo contigo y el mundo sin ti. Les di el ejemplo de que si imagínate que te ganas un viaje a París y tú llegas a París y no está la Torre Eiffel, aunque te ganaste el viaje, hay una decepción. La estrategia, la ejecución, la elección de cómo comunicamos nuestro valor, los componentes de nuestra solución o producto terminan siendo importantes para que tú puedas convencer al otro en que es distinto. Ahora, si tú estás súper convencida, Taira, de que tu producto es mejor que el del otro, deja que lo pruebe. Aunque no te pague al principio, eventualmente no va a parar de comprarlo. Ahora no sé exactamente qué producto es, pero Taira, con mucho gusto, si me escribes, podemos explorar cómo logramos ese problema que estoy seguro que la mayoría de todos nosotros tenemos, porque hoy en día vivimos en un mundo de mucho ruido. Solo abres tu celular y ahí hay 900 cuentas vendiendo de todo en todas partes del mundo y muchos vendiendo inclusive la solución perfecta en 30 segundos, lo cual tampoco es cierto. Elena, ¿qué buscan los inversionistas para decidir sus socios en un negocio? Mira, Elena, lo que hice, y para todos, como inversionista lo que yo busco es, y disculpa la palabra, pero es la palabra que se usa en la industria, es un buen jinete, un buen líder de esa organización. Porque un buen líder eventualmente entenderá qué funciona, qué no funciona, qué ajustes le tiene que hacer a su negocio, cuáles son sus puntos ciegos, cuáles son sus debilidades, cómo las puede complementar trayendo personas que saben más que ellos a su equipo, cómo los inspiran para que vengan a trabajar contigo y se queden, cómo creas esos espacios de colaboración. Si un inversor ve que esa persona tiene esas características, más allá de que tenemos que trabajar obviamente en un plan de negocios, una buena hoja de Excel que demuestre el retorno sobre la inversión, una buena presentación corta sobre qué es nuestro negocio. Así que yo trabajaría lo más posible en seguir creciendo como líderes y potenciales CEOs de su propia empresa cuando vaya creciendo. Sara. Hola, ¿cómo iniciar una conversación ante un inversionista o alguien que pueda aportar conocimiento a mi negocio? Nuevamente, yo creo que lo más importante es estar en su top of mind. Tenemos que tener esa estrategia. Recuérdate el reloj de arena, que participes en un podcast y te vean, que hagas un video que se lo puedas mandar para que lo entiendan, que sea corto y que llame su atención. Tenemos que empaquetar el negocio. Inversionistas es precisamente lo que yo estoy trabajando porque siento que, como les dije, está todavía en pañales. Ahora, personas que te asesoren, eso hay más. Y la forma en que empiezas una conversación con una persona que te asesore, pídeselo. Te va a asesorar, sacará el tiempo, se enamorará de tu negocio y eventualmente inclusive te conectará con inversores. ¿Cómo llegar a una inversión si tienes pocos clientes y bajos recursos? Yesenia, ese es lo primero que quiero es que no te sientas sola. Ese es el concepto inicial de un emprendimiento, es que tienes bajos recursos y tienes pocos clientes. Voy a aprovechar tu pregunta para hablar de algo, y es que es el poder de las referencias. Si tú tienes un buen cliente, ese buen cliente te puede recomendar. Lo va a hacer de forma orgánica, pero no tengan miedo en pedírselo. Pues ya que usted está contento con mi trabajo, ¿será que usted tendrá algunos amigos que podrían trabajar conmigo? Porque la verdad es que está la cosa dura y yo tengo que ver cómo yo he hecho hacia adelante. No tengamos miedo de hacer eso. Las referencias son la mayor validación. Nadie le recomienda algo a alguien que no confía.
Enfócate en eso y en la medida en que vas creciendo con esas referencias vas a tener más recursos y esos recursos van alimentando el proceso. Juan, aquí en Panamá faltan más inversionistas ángeles que se dediquen a etapas tempranas del negocio, tipo aceleradoras, así como otros países. ¿Cómo podemos buscar esos contactos? Bueno, Juan, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando yo abrí mi producto MoveUp, lo que terminé atendiendo fue a muchos de ustedes que compartían lo que tú mencionas, y es que no hay, es que no lo hay, y los que hay vienen con formación de inversionista antigua. Es que la 60% de la compañía es mía y tú trabajas para mí y quiero retornos muy rápido. Y todos hemos conocido que esas grandes empresas que hoy en día admiramos, en los primeros años no había dividendos, no, lo que hacían era enfocarse en crecer el negocio. Contáctame, yo de hecho en esto es lo que me estoy enfocando. Y por eso fue que sacamos John. Eliseo, ¿cómo estás, Eliseo? Tú estás compartiendo que Eliseo fue uno de los primeros que empezó a trabajar con nosotros. Hemos estado haciendo cosas interesantes, también participó en Jump. Así que yo creo que Eliseo en realidad está compartiendo contigo, que llámanos y buscamos algo que nos funcione a ambos. ¿Más preguntas? Bueno, igual si tienen más preguntas después, con mucho gusto me las hacen se las contesto aparte o podemos tener una llamada. Nosotros vamos a colgar el video en nuestra cuenta de YouTube, MESPICast, para que se suscriban. Como les dije, vamos también a compartir, estén pendientes. A partir de hoy vamos a compartir para que aquellos que estén interesados se puedan inscribir en el curso, taller que vamos a tener a partir del 8 de marzo por 4 sábados, 3 horas en el sábado, no vamos a quitar todo el sábado, y tocaremos mucho de esto de cómo armas tu empresa, tu estrategia, cómo generamos la información que le interesa a un inversionista, cómo, si no tienes eso, cómo la podemos hacer crecer, cómo puedes vender, estos temas como vender sin vender, poder de los contactos, del contacto al contrato, todos los vamos a profundizar ahí. Y el 7 de marzo, el día antes, vamos a lanzar nuestro tercer Speak Up. Ahí vamos a hablar de un tema que me encantó después de haber pasado por la etapa de los pitch de Jump. Y es que si tú no puedes explicar tu negocio en un minuto, no tienes negocio. Tenemos que trabajar en que todos ustedes, cada vez que tengan una oportunidad de explicar su negocio en un minuto, lo puedan explicar. Eso es más difícil de lo que parece, pero de eso vamos a estar hablando. Hay empresas, por ejemplo, a mí me gustan estos dos ejemplos. Volvo le dice a la familia que a pesar de que te tendrás que montar en un carro, nosotros cuidamos lo más preciado que es a tu familia. Así que yo hago autos seguros. Y un reloj que nunca creo que tendré, o ni siquiera estoy interesado todavía, pero es una marca que se llama Patek Philippe. Los relojes son costosísimos, pero ellos no te venden el reloj. Ellos dicen que tú vas a pagar por cuidar un reloj que debe permanecer en este mundo una vez que tú te vayas y se lo puedas dar a la siguiente generación. Y no les explico lo que mucha gente sí paga por eso. Y cerrando con la frase de siempre, bueno, escríbanos a nuestro WhatsApp 6558-1211 si tienen alguna pregunta que quisieran ventilar, no aquí con todos los que están presentes, o a mi cuenta de JSpiegelF o Mespicorp en Instagram. Y cerramos con lo que siempre les digo, más importante que saber es saber quién sabe.